Yo soy Néstor Rivero, el primer operario administrador de la cooperativa de servicios públicos. Fuimos los que vinimos después, porque en realidad hubo gente antes que gestó todo esto. Es decir, había una necesidad de sanidad y bueno, por iniciativa de la Municipalidad de James Craig y aprovechando, ¿no es cierto?, una circunstancia muy favorable como fue créditos blandos para la construcción de plantas de agua potable. Eso fue creado en un programa del Banco Interamericano de Desarrollo, que se denominó en su momento Alianza para el Progreso. La cuestión es que se aprovechó esa circunstancia y James Craig, junto con otras dos cooperativas, una de Elena, que recuerdo, y la otra no me acuerdo bien cuál era de acá del norte de la provincia, fueron las primeras tres cooperativas que, aprovechando ese sistema de financiación, fundan las cooperativas de servicios públicos para provisión de agua. Ese era el fin primordial, la finalidad primera. Por supuesto que los estatutos de las cooperativas de servicios públicos dejan espacio para después crear un sinnúmero de servicios, como muchos lo hicieron, como acá también se hizo. ¿Cómo se da el ingreso? Algo un tanto inesperado, porque nunca yo trabajaba en un taller metalúrgico de aquí de la localidad y bueno, y tenían un trabajo, digamos, en aquellos tiempos bien remunerado, no era imperioso que yo me dedicara a esto, pero se dieron las circunstancias de que la gente que organizaba esto quería hacer bien las cosas. Entonces llamó a concurso para cubrir dos cargos, es decir, de operario administrador, así se llamaba el oficio, digamos. ¿Qué consistía? Y era un tanto descriptivo, porque operario administrador, porque usted tenía que operar el sistema, pero también a su vez tenía que administrarlo. No tenía una estructura administrativa, eran dos personas, así que tenían que hacer todo. Partíamos de cero, teníamos una idea de lo que era agua, pero cómo se operaba un sistema, ni idea. Así que bueno, el Plan Nacional de Agua Potable, que es el que manejaba a nivel nacional esta nueva forma de proveer de agua, crea el primer curso para operadores y administradores de sistemas de agua potable. Se hizo en Mendoza en el año 1968 y de aquí participamos Anselmo Malano, Nene, compañero, y yo. Tuvimos 10, 15 días en la ciudad de Mendoza, junto con otra gente que había de todos lados. Hasta recuerdo, viendo el viejo manual, que había hasta uno de Santa Cruz de la Sierra, de Bolivia. Así que había gente de Neuquén, prácticamente de todo el país, porque como el plan apuntaba a dar agua potable a poblaciones que no superaran los 3.000 habitantes, que eran la mayoría del interior, ¿no es cierto?, donde el Estado o el privado no lo podía ni lo quería hacer. Entonces la forma que se pensó fue que la comunidad organizada, a través de cooperativas, de juntas vecinales, administraran estos sistemas. Lo que fue realmente una excelente idea, porque se demostró con el tiempo de que era el mejor sistema, el menos burocrático, el más fácil de manejar y con más independencia desde lo político. Porque la cooperativa tenía un principio: darle servicio a todos, pero en igualdad de condiciones. Entonces, para decirlo un tanto bruscamente, el agua era un derecho humano, sí, pero que costaba y había que pagarlo.
Entonces, hemos tenido experiencias, ¿no es cierto?, otras experiencias, ¿no es cierto?, de buscar formas más solidarias, pero a la postre no funcionaron muy bien. Así que bueno, por empezar, lo precario que era todo. Prácticamente nos entregaron la planta con una casilla y ahí teníamos que desarrollar toda nuestra actividad. No teníamos ni siquiera un elemental servicio sanitario, teníamos que ir de los vecinos, ¿no? El medio de transporte lo teníamos que lo aportaba yo personalmente a través de mi moto. Armamos un carro, una escalera, porque había que instalar los reguladores de caudal, que eran unos dispositivos que se colocaban en los tanques. Y bueno, y eso había que hacerlo. No teníamos vehículo. El primer vehículo se compró años después. Bueno, es decir, en la medida que la cooperativa evolucionaba económicamente, se fueron cubriendo todas las necesidades, ¿no es cierto?, hasta lo que hoy se ve, que es realmente importante, ¿no? Bueno, yo creo que eran muy magnánimos los vecinos, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, siempre nos trataban bien, en general nos trataban bien. A veces un poco de incomprensión sobre la necesidad del servicio, sí, pero era parte de nuestra misión también, en la medida de nuestras posibilidades de difundir la necesidad y la bondad de un servicio de agua. Entonces que nosotros, la cooperativa empezó a funcionar dando efectivamente servicio a 550 usuarios. ¿Hoy cuánto tenemos? 2.400. Claro, sí. Claro, y estaba bien en proporción a lo que era la población. Teníamos una población de 1.500 habitantes, 2.000 habitantes, y bueno. Y esa relación se fue manteniendo. Por supuesto, los primeros años fue mucho más, un desarrollo más rápido, porque lógicamente se fueron cubriendo necesidades, pero se fueron haciendo las primeras ampliaciones de red y agua, y porque al principio era un tanto resistida la obra, pero después, con el paso del tiempo, todo el mundo se convenció que era necesario. Así que bueno. Y las comisiones directivas siempre estuvieron formalmente creadas, ¿no? Es decir, se creó una comisión fundadora, provisoria, que le encabezaba el intendente, pero inmediatamente, por las cuestiones legales, se hace una reunión formal, se crea oficialmente la Cooperativa de Servicios Públicos con sus estatutos, todos los requisitos legales a cubrir para que tuviera, digamos, encuadrado dentro de lo que eran las leyes, ¿no es cierto? Aunque parezca mentira, yo todavía la sueño, la cooperativa. Así que... Sí, imagínate vos que haber transcurrido toda la mayor parte de mi vida en esto, te deja una huella, ¿no? Más que todo porque nos sentíamos comprometidos, es decir, nos sentíamos realmente comprometidos con esto. Entonces lo tomamos muy en serio. Bueno, es un poco el espíritu que siguió teniendo la gente que vino después, porque algunos que estuvieron conmigo y otros que no están ya conmigo, fui viendo que la gente que está en una cooperativa se compromete. El principio cooperativo no solamente que se mantiene, sino que es una necesidad mantenerlo, porque no es posible manejarlo de otra forma. Porque el día que pierde ese espíritu, bueno, o se convierte en una entidad pública o se convierte en una entidad privada, como ha sucedido, por supuesto, a veces por el crecimiento, a veces por una serie de circunstancias. Algunas cooperativas no han sobrevivido, pero bueno, la mayoría sí, porque aunque a veces el usuario no se siente parte, pero sí hay gente que se siente parte, y bueno, entonces lógicamente ese compromiso se mantiene así.
Yo me acuerdo que en los primeros tiempos, a poco ya de estar, todavía ni siquiera teníamos una ampliación del edificio, ya teníamos problemas con la provisión del agua. ¿Por qué? Y porque no teníamos medidores y entonces había exceso de consumo. Lógicamente, el usuario consideraba que era una necesidad regar la planta o regar la calle, y bueno, lo usaba. Y yo me acuerdo que tenía que hacer guardia al equipo de bombeo, para ver que estuviera en condiciones y que no hubiera interrupciones, hasta que bueno, se vio que la cosa no funcionaba más así, se hizo otra perforación y después se hizo otra perforación, hicieron otras perforaciones, llevamos 5 perforaciones, no están todas activas, pero hay 5 perforaciones, hasta que se vio realmente la necesidad imprescindible de instalar los medidores. Ahí el juego cambió, porque ya la factura ya venía según el consumo. Entonces, otro aspecto importante es que el usuario empieza a cuidar el agua, porque a veces cuando no tenía medidor, tenía una canilla, un inodoro que no funcionaba bien y pasaba el agua de largo, no se preocupaba. Pero cuando empezó a venir cuando empiezan a venir las facturas con un consumo alto, bueno, ya hay que preocuparse y ocuparse. Sí. También fue un emprendimiento de la cooperativa, también empujado por las circunstancias. Fue un proyecto que llevó como 10 años para llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque hacía falta inversiones significativas y el crédito siempre fue muy escaso acá en nuestro país, siempre fue escaso. Sobre todo para obras de magnitud como son las rurales que tienen baja concentración de usuarios, es difícil llevarlas a cabo. Si no hay realmente un interés económico importante, simplemente para tener la comodidad de la luz en la casa no era una razón de peso, Además, hay que tener en cuenta que por aquellos tiempos la electricidad no era un elemento imprescindible en el campo, porque se arreglaban de alguna forma. No había internet, no había teléfono, claro, entonces de alguna forma se arreglaban, pero claro, hoy sería imposible para la gente que vive en el campo vivir sin energía, imposible. Y te le hace que eso es en buena medida la razón por la cual vemos tantas taperas en el campo, ¿no es cierto?, en la zona rural. Y porque la gente, si no tenía acceso a ese tipo de servicios, y tenía que irse al pueblo o a un lugar donde lo tuviera. Así que, y ya te digo, tardó como 10 años en gestarse esto, hasta que, bueno, hubo un grupo de productores de acá de la zona norte que se decidió finalmente y, bueno, la cooperativa dio todo su apoyo. Lo único que la cooperativa no podía dar era plata. Entonces, claro, porque no había fuente de financiación. Entonces, los productores, con su propio esfuerzo, ¿no es cierto?, tuvieron que financiar la obra y ejecutarla. Se hicieron los primeros 13 kilómetros, se mantuvo durante varios años, porque, ya te digo, llevar a cabo obras de electrificación rural no es fácil económicamente hablando, ¿no es cierto? Cuesta mucho y son pocos los usuarios. Y el usuario tiene que pagar absolutamente todo, desde la línea, los transformadores, absolutamente todo. Lo único que hace es entregárselo a la cooperativa para que la opere. Así funciona la cosa. Bueno, se hizo un intento bastante oportuno, porque me acuerdo que fue con motivo yo no me acuerdo si había un mundial o algo así. La cuestión es que se tomaba directo la señal de ATC vía satélite. Una tremenda antena teníamos instalada ahí, antena parabólica, ¿no es cierto?
que la compró la cooperativa. Me acuerdo que tuvimos que llevar los dólares al aeropuerto para pagarle al proveedor. Me largaron con un paquete de dólares al aeropuerto para pagarle la operación. $10.000 costaba la antena parabólica. Bueno, se pagó y se trajo, se instaló. Y se instaló, digamos, el primer equipo. Era solamente un canal, color, esa era la novedad, que era color. Y me acuerdo que venía gente de Oliva, de Uncativo, Tío Pugio, a ver los partidos de fútbol, porque era el único lugar donde podías ver televisión en color. Bueno, y después, bueno, lógicamente, como esa era una reserva, después se agregan los canales de Córdoba, el 10 y el 12, pero tenían un grave problema, que era la recepción se hacía por antena, no era vía satélite, ni era como es ahora vía internet. Se hacía vía antena, y las antenas, claro, cuando superaban ciertas distancias, era defectuosa la cosa. Inclusive cuando vos tenías una señal buena, como la de ATC, le producía un fantasma a las otras señales que prácticamente no se veía nada. Así que, bueno, es ahí cuando aparece un buen día el señor Boyero, Carlos Boyero, y le propone a la cooperativa hacer un sistema por cable. Bueno, la cooperativa hace todo, porque tampoco se puso mucha plata. La ponía porque todo Boyero. Y bueno, y realmente fue una cosa muy importante porque la cooperativa, porque le aseguraba un ingreso económico importante, prácticamente sin ningún gasto. Era prácticamente administrarlo, el sistema, porque todo lo demás, la parte técnica, todas esas cosas, corría por cuenta de Boyero, que realmente hay que reconocer que eso fue una buena obra, ¿no? Me acuerdo que radio también fue en la época de Marcos Aurelio Fasoli, y estábamos en el momento que todo el mundo quería tener una radio, una radio sí, una FM. Bueno, la cuestión es que compraba un equipito, y como no tenía dónde ponerlo, dije, che, ¿no tiene un lugarcito en la cooperativa? Bueno, sí. Y aquí creamos una sala asordinada para que sirviera como estudio de radio. Bueno, también funcionaba el estudio de televisión. Sí, también un programa en vivo, sí. Sí, era el que todo el mundo quería hacer programas en vivo. Bueno, algo bastante difícil de hacer, ¿no? Y de mantener. Y después, bueno, también otra de las cosas que fue la telefonía. La telefonía fue otro servicio que también fue implementado a través, por supuesto, por convenios, en este caso con Claro, pero es un servicio que administra la cooperativa y mantiene su número de usuarios importante, así que señala que sigue siendo ventajoso el sistema. Las circunstancias y la ocasión a veces hacen posible estas cosas. El primer vehículo fue comprado, un Ford Ranchero, me acuerdo, una camioneta, y lo tuvimos por muchos años. Tratamos de mantenerla bien cuidada, bien mantenida. Y en los años 90, durante el gobierno de Menem, hubo un plan nacional para compra de vehículos. Es decir, vos entregabas tu vehículo viejo, pedazos de vehículos viejos, y tenías acceso a un plan de ahorro.
Bueno, ahí fue cuando se adquirió una F100 nueva y tiempo después se compró una Saveiro también. Bueno, y así fuimos con esos dos vehículos cubríamos en forma eficiente, cubríamos las necesidades del servicio rural, de electricidad y bueno, el servicio de agua y el servicio de cable. Todo eso se hacía con esos dos vehículos. Después más adelante se fueron incorporando otra ya siendo presidente de la cooperativa, porque también me tocó un periodo de presidencia después que me retiré, se compraron una grúa, que era una necesidad que actualmente está en buen estado, funciona perfectamente y que se usa. Y bueno, y después la evolución del tiempo, ¿no es cierto? Las cosas, a medida que van necesitando las cosas, bueno, no se puede detener la marcha del progreso, va que todo te empuja. Y la veo que crece y es, por supuesto, motivo de orgullo, porque no por la participación, sino porque veo que algo que de alguna manera uno ayuda a crear, sigue, con el mismo espíritu, porque una cosa a resaltar en la Cooperativa de Servicios Públicos es que el Consejo de Administración no es rentado, es gente de buena voluntad, que se ocupa responsablemente de la conducción de la cooperativa, pero como un caso casi excepcional, no percibe ningún tipo de remuneración ni renta. Cosa bastante ya rara, ¿no es cierto? Porque si vemos por los alrededores, enseguida vemos que no es así. Yo no digo que esté mal, digo sencillamente que es un gesto, digamos, que se debe valorar, ¿no? Se debe valorar. La cooperativa funciona, crece, según los proyectos, según la necesidad de la comunidad, la cooperativa va a seguir creciendo, ¿no? Y eso se ve todos los días, porque se mantienen los servicios bien, en buen estado, funcionan. Hay evidentemente un desafío hacia adelante, que es sobre todo en la parte de servicio de agua, la renovación de la red. Algo que va a llegar necesariamente porque la red actual, la instalación actual ha pasado pero largamente la vida útil. El periodo de diseño que se llama, es decir, son proyectados para 40 años y ya tiene mucho más de eso. Así que hay que seguir pensando en que hay que renovar. Es decir, no va a ser una cuestión de voluntad, sino de necesidad. Así que yo espero verlo. Muchas gracias.